Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano. Alfredo, un gusto tenerlo en estos micrófonos. Le saluda Juan Javier Benedetti. El mismo día del triunfo de Daniel Noboa en la segunda vuelta, Roberto Gilbert anunciaba el interés del PSC de llegar a acuerdos con el gobierno electo. ¿Ya hay acercamientos definitivos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Ahora sí, es que momentáneamente... Buenos días, Juan Javier, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Mire, el Partido Social Cristiano fue el único partido en el Ecuador que 4 días después de la primera vuelta, un día jueves, aún recuerdo, jueves creo que fue 24 de agosto, nos reunimos en Guayaquil, los 18 asambleístas, conjuntamente con la directiva nacional del partido, y decidimos respaldar al candidato Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral. De manera que eso fue de conocimiento público, porque luego mandamos un video conjuntamente con boletín de prensa. De manera que el día de las elecciones, Roberto Gilbert ratificó lo que habíamos decidido ya el 24 de agosto, de respaldar la campaña y obviamente luego respaldar en el gobierno al presidente electo. Sin haber conversado con Daniel Noboa el 24 de agosto, resolvimos apoyarlo. De manera de que ahora que ya es el presidente electo y que va a tomar posesión del cargo, vamos a respaldar desde la Asamblea, porque nuestro espacio es el Parlamento, vamos a respaldar las iniciativas que tenga el presidente en el cumplimiento, dando paso a lo que ofreció en campaña, dando paso a lo que conste en su plan de gobierno. De manera que nos ratificamos a aquello. El presidente de la República tendrá un aliado en la Asamblea en los proyectos de ley que vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano, y también pues es parte de nuestra alianza ya con el gobierno para la estructuración de la Asamblea. Nosotros como partido vamos a buscar la presidencia de la Asamblea. Nosotros como partido pretendemos captar ese puesto para llevar adelante justamente nuestro plan de trabajo, sin que esto significa dejar de un lado nuestros principios, nuestros valores y obviamente nuestro plan de gobierno. Esto no significa que a cualquier precio hay que conseguir la presidencia de la Asamblea. El pilar fundamental es dar cumplimiento al plan de trabajo. Señor Serrano, a mí me preocupa que ADN es un movimiento relativamente nuevo. Necesitará sin duda de gente para gobernar. ¿Ustedes estarían dispuestos a formar parte de alguna manera del nuevo gobierno? Mire, la parte ejecutiva es de responsabilidad única y exclusiva del presidente de la República. Como partido, nuestro aporte será desde la Asamblea. Ahora, nadie le quita el derecho al presidente de la República de que él, a título personal, quiera que algún social cristiano quiera colaborar con él, tampoco nos podemos opinar, pero eso no compromete en nada a la organización política. Nosotros no le hemos pedido nada al presidente de la República, ni tampoco nos han ofrecido nada por parte del gobierno. Ratificamos, nuestro respaldo está garantizado con los 18 asambleístas desde la Asamblea Nacional. Señor Serrano, bienvenido a Punto de Orden. Un gusto conversar con usted esta mañana, el martes 24. Se sabe que luego de la entrega de credenciales que hará el Consejo Nacional Electoral, se reunirán los representantes de los 3 movimientos más votados para ver la conformación de las mesas dentro de la Asamblea. ¿Cuál es la política que van a tener ustedes? Le acabo de escuchar que a toda costa van a buscar la presidencia de la Asamblea Nacional, sin embargo su bloque no es el más votado. Primero está Revolución Ciudadana, luego está el bloque de Construye, luego está el de ustedes y luego ADN. Esa alianza entre, digamos, una posible alianza entre PSC y ADN más o menos sumaría entre 18 más 14 votos. ¿Qué pasaría, uno, si no consiguen la presidencia de la Asamblea? Y dos, ¿cuáles son las mesas donde ustedes priorizan la participación de su partido? A ver, sobre la priorización, voy por lo más fácil. Sobre la priorización, justamente el lunes vamos a tener una reunión presencial en la ciudad de Guayaquil con los asambleístas para cruzar ya y armar la estructura de las aspiraciones que tengan los asambleístas. No buscamos la presidencia de la Asamblea a toda costa, no. Es una aspiración legítima que tenemos como bloque, como bancada, como partido, y obviamente estamos aliados naturalmente ya, pues obviamente con el gobierno, y en esa línea también queremos ratificarle al país. No vamos a hacer alianza con el correísmo.
Si usted sumase los votos del correísmo más los nuestros, prácticamente están constituidos los 70 votos y se acabaría esta discusión, ¿sí? Pero esa posibilidad no existe. Si el señor presidente de la República, quien le corresponde comandar las decisiones que tendrá que tomar en su gobierno que pasen por la Asamblea, decide hacer una mayoría donde involucre a la Revolución Ciudadana, será la responsabilidad del gobierno. Nosotros no nos vamos a armar problema por eso. No es que vamos a armar berrinche porque el presidente de la República lo suma a la mayoría al correísmo, pero no seremos nosotros. Definitivamente será el presidente de la República quien tome esa decisión y al menos por nuestro lado no habrá oposición. De manera que no va a haber una mayoría legislativa PSC Revolución Ciudadana. Descartando esta alianza, por si acaso lo que usted decía a toda costa, y usted lo acababa de mencionar, quizá era por digamos, la importancia de llegar de aspirar esa presidencia que de la primera función del Estado, que no es nada menor. Descartando la alianza con el correísmo, estaríamos hablando de una alianza constante con ADN y Construye. ¿Dónde están las coincidencias medulares para producir estas alianzas? Bueno, con ADN comenzó la alianza o comenzó el respaldo desde la campaña política, y por eso hablaba de una alianza ya natural. Nosotros vamos a respaldar las iniciativas que vengan del Ejecutivo, y si se arma una mayoría lo suficientemente amplia, ojalá pueda ser una mayoría de 137 legisladores. Sabemos que es utópico, pero el país necesita en este momento de la unidad nacional. El país necesita en este momento que todo el mundo pongamos el hombro. Es un gobierno de transición que ni siquiera va a tener un año. Recuerde usted que en septiembre ya son las elecciones primarias. Es decir, a menos de un año estamos ya de que haya las elecciones primarias en las organizaciones políticas. De manera que el tiempo que le queda al gobierno para gobernar es demasiado corto, y es por eso es que las organizaciones políticas, la sociedad civil en su conjunto, ustedes, los medios de comunicación, que son vitales para la democracia, tenemos que poner el hombro para lograr que en este poco tiempo por lo menos se den los avances necesarios para sacar al país adelante. De manera que nosotros conjuntamente con el gobierno se está conversando con todos los sectores, obviamente excepto la Revolución Ciudadana, y si el gobierno ya decide incorporar a Revolución Ciudadana, insisto, por nuestra parte no habrá oposición, pero dejamos claro que no somos nosotros quienes hacemos esa mayoría, sino el gobierno. Tampoco vamos a condenar al gobierno por aquello, porque es necesario para el país, insisto, para poder salir de estos momentos tan duros que atraviesan. Alfredo, buenos días, qué gusto saludarte. Dos cosas que dijiste en una intervención anterior y que para mí son noticias de primer plano. Primero, dicho por el presidente del Partido Social Cristiano, no va a haber ningún tipo de alianza con el correísmo en la Asamblea. Entiendo, ningún tipo de alianza, de ninguna naturaleza. Evidentemente el día que haya una votación en donde sea unánime coincidirán, pero no habrá ningún tipo de posición política siquiera cercana, es lo que te he entendido por un lado. Y por otro, un tema que me parece trascendental, una frase trascendental que acabaste de decir, porque fue realmente el motivo de la ruptura de la relación con el gobierno de Lasso, cuando recién estaban haciendo la asamblea anterior, la disuelta, y incluso antes de que nazca el gobierno del actual presidente Lasso, el buscar a toda costa la presidencia de la asamblea. Esa palabra a toda costa para mí es clave, porque eso significa de que sí pudiera haber un renunciamiento, en tanto pues haya otra opción que facilite una especie de alianza, por lo menos en la instalación de la asamblea, entre otros bloques que no sea el correísta. En la anterior ocasión había la posición de que sea sí o sí Henry Kronfle presidente, y eso originó pues que al no haber los votos también termine rompiéndose la relación con el entrante gobierno de Guillermo Lasso en esa época. Entonces, tú ratificas esto, no va a haber ningún tipo de alianza política con el correísmo, y si es que no hay los votos suficientes, porque van a necesitar a Construye, van a necesitar a ADN, van a necesitar a los independientes, si surge otra opción que pueda aglutinar los 70 votos para nombrar al nuevo presidente de la Asamblea, ¿ustedes acatarían aquello, aceptarían aquello? Gracias, Pocho, qué gusto verte, qué gusto saludarte. Nosotros, es que el gobierno de Lasso
fijó un mensaje que fue acatado o fue por gran parte, por un sector importante de la prensa ecuatoriana, de decir que el que no estaba conmigo estaba con el correísmo. Así de simple era esta frase maquiavélica, ¿no es cierto?, que le impuso, que la puso a circular el gobierno de Lazo y tuvo eco. Nunca hicimos una alianza con el correísmo, tuvimos determinadas coincidencias en determinados temas, específicamente la destitución de la señora Yori y luego el tercer intento de destituir a Lazo, donde sí estuvimos nosotros, y que nos dio la razón la Corte Constitucional, de manera que era algo totalmente constitucional y fijo. Y esta vez tampoco, y no hicimos alianza con el correísmo, ahí había unas coincidencias determinadas en estos temas. Acá va a pasar algo igual. Si nosotros quisiéramos hacer una alianza, la haríamos en este momento y ya entre las dos organizaciones tuviéramos los 70 votos. Pero no vamos a hacer una alianza. Pero yo quiero ratificar el hecho de que si el gobierno decide hacer una alianza con ellos, tampoco es que nos vamos a oponer. Cuando dices tú bien, cuando yo aclaras el tema a toda costa para nosotros significa actar la presidencia, siempre y cuando obviamente en el camino no tengamos que deponer posiciones, por ejemplo, amnistías. Ese es un tema alejado totalmente de nuestro diccionario. Nosotros no vamos a votar por amnistía, no vamos a votar por inmunidades a cambio de conseguir la presidencia de la Asamblea. Si conseguimos la presidencia de la Asamblea, como esperamos que así sea, será limpiamente conseguido en el campo de las negociaciones por encima de la mesa y sin que tengamos que claudicar en ninguno de nuestros principios, valores, conceptos y plan de gobierno. Es decir, a nosotros no nos van a decir votemos por esta ley que no estamos de acuerdo a cambio de la presidencia de la Asamblea. Eso para nosotros significa, y valga la pena la pregunta, para aclarar contundentemente la posición que tenemos tanto respecto a la presidencia de la Asamblea, que será limpia, nítida, el objetivo que si logramos conseguirlo, así como también respecto a una alianza política con el correísmo. Obviamente en el camino supongo que habrá coincidencias ya durante este año y medio que tocará funcionar a la Asamblea, habrá determinadas coincidencias como también habrá discrepancias sin que esto signifique de por medio una alianza o acuerdo político. Así es, Alfredo. Bueno, y yo sí quiero hacer énfasis en una cosa. Tú sí eres una persona que has practicado el renunciamiento. Yo quiero dejar constancia de un hecho histórico. Alfredo Serrano Valladares, actual presidente del Partido Social Cristiano, el año 2005, cuando hubo la reestructuración del Congreso, en esa época se llamaba Congreso, y cuando en esa reestructuración, el día que cayó Lucio Gutiérrez, el bloque social cristiano, un amplio sector del Congreso, e incluso el líder en ese momento que vivía del Partido Social Cristiano, queríamos que Alfredo Serrano sea el vicepresidente del Congreso, se presentó un obstáculo a la interna del PSC y Alfredo Serrano renunció para que se haga factible la reestructuración del Congreso. O sea, tú sí eres una persona que conoces de renunciamientos y esperemos que en esta ocasión el renunciamiento, de ser necesario, esté también a disposición para que no se entraben ni se rompan relaciones en esta reinstalación de la Asamblea 2023. A propósito, Alfredo, yo sí quisiera conocer de ciertos personajes del Partido Social Cristiano, ya entrando un poco a la interna del partido. ¿Qué es de la vida de Jaime Nebot? Está participando activamente porque luego de la elección de primera vuelta se lo escuchó muy poco. ¿Qué es de la vida de Cynthia Viteri, de quien no se sabe mucho en los últimos tiempos? ¿Qué es de la vida de Jan Topic, al que lo tuvimos aquí el día de las elecciones, pero se habla de que no quisiera participar, por lo menos en tiempo relativamente corto, en nuevas elecciones? ¿Puedes darnos información detallada de, por ejemplo, estas tres personas que sin lugar a dudas han sido y son protagonistas del Partido Social Cristiano de los últimos tiempos? Comienzo por más fácil. Recuerda tú, hace unos meses atrás, la señora Viteri anunció que se aparta totalmente del partido. Yo creo que lo hizo por su bien, también nos hizo un bien a nosotros, de manera que ella fue la que hizo ese anuncio y desde ahí no hemos vuelto a saber nada más de ella. Respecto a Jaime, él está en el día a día. Alfredo, espera un ratito, Alfredo, que lo que acabas de decir es importante. Espérate un ratito, stop. Luego vas a hablar de Nebot y de Topic, porque acabas de mencionar lo de Cynthia Viteri. Le hizo un bien al partido y se hizo un bien a ella misma. O sea, ya Cynthia Viteri no pertenece al PSC, o por lo menos ya no tiene la puerta abierta al interior del PSC como la tuvo en su momento. No, a ver, ella fue la que anunció al país con bombos y platillos que ha tomado la decisión de abrirse del Partido Social Cristiano luego de muchísimos años,
pese a que no estaba afiliada al partido, sino a Madera de Guerrero. Y entonces debo entender que lo hizo por su bien y obviamente también nos hizo un bien a nosotros. Así que de ella no sabemos absolutamente nada. Del señor Jan Topi, obviamente con él existen conversaciones todavía. Recuerda que Jan Topi, si bien es cierto, fue nuestro candidato y fue un gran candidato, que nos hubiera encantado que pase a la segunda vuelta electoral y se hubiera convertido en presidente de la República. Él no es afiliado al Partido Social Cristiano, pero él sabe que cuenta siempre con nuestro respaldo y él sabe que para el partido fue motivo de mucho honor compartir esta ley electoral pasada. Y respecto a Jaime, él sí está en el día a día, en este momento está fuera del país, pero ayer tuvimos un Zoom con la bancada. Él sí está permanentemente, ya el día lunes lo vamos a ver en forma presencial, está metido de lleno en todo este proceso que estamos armando. De manera que ayer incluso en este programa, el señor Ortiz, que tiene un programa aquí en Quito los días viernes y que nadie le para bola, tuvo que recurrir a ustedes, que es un programa y una radio muy sintonizada y con muchos oyentes y con mucho espacio, porque ya acá en Quito ha trascendido incluso que se hace harto debate político, harta opinión política y siempre respetando sin tener que insultar y calumniar y mentir nada. Entonces, ayer recurrió a decir que hay una división en el partido entre negotistas, no negotistas. No, el partido es uno solo y tiene un líder que se llama Jaime Nebot. Yo soy el presidente nacional y el representante legal de la organización, pero nuestro líder es Jaime Nebot y existe, obviamente, todo se mantiene unificado, todo se mantiene mancomunado, de manera de que aquí no hay posiciones divergentes, todas las tomamos de forma democrática y el liderazgo de Jaime sigue totalmente vigente y no hay fracciones en el partido. Hay uno solo, el Partido Social Cristiano y los aliados, ¿sí?, que constituimos una bancada de 18 legisladores, ya no somos los 12 que quedamos con Lazo, porque nos virló, nos compró 6 y quedamos en apenas 12, hoy ya somos 18, gracias a la muerte cruzada. De manera que en esa línea, cuando yo hablo de poner el hombro, y digo también deben poner el hombro ciertos periodistas, a Dios gracias, ustedes no están incluidos en esto, ¿sí?, para contribuir al desarrollo del país, para contribuir a la gobernabilidad del país, el insulto, la calumnia, la crítica es positiva para los políticos. Ser criticado es hartamente positivo, pero ya insultado, calumniar, mentir, esta fijación que tiene Ortiz contra el Partido Social Cristiano y contra Jaime Nebot, realmente es reprochable. Yo recuerdo hace unos meses atrás decía que queríamos destituir a Lazo porque queríamos ponerlo de presidente interino de la República, Jaime Nebot. Imagínense el insulto que constituyó para Jaime Nebot. Ustedes lo conocen más que yo, incluso a Jaime Nebot en la parte política, un hombre totalmente demócrata que a esta altura de su vida, que pensar que podía prestarse para una barbaridad de esa. Necesitamos un periodismo como el de ustedes, de opinión, de crítica, sí, no de insulto, no de calumnia, no de mentira. Por eso estos espacios son válidos para alimentar a la democracia y aún más cuando ahora vamos a vivir un gobierno de transición tan corto que no hay que olvidarse de que en septiembre son las primarias y por lo tanto ya en ese momento pues las organizaciones políticas que estamos respaldando al gobierno en este momento podríamos convertirnos ya no en los aliados, ¿no es cierto?, sino en sus adversarios políticos porque se vienen elecciones, de manera que hoy más que nunca tenemos que hacer las cosas con premura, hoy más que nunca tenemos que hacer las cosas con unidad, hoy más que nunca tenemos que hacer las cosas pensando en el país, porque así lo demanda la sociedad, en los principales problemas del país, que son obviamente la inseguridad, el empleo, la salud, la educación como elementos fundamentales y básicos, que yo creo que no debería ser motivo de discrepancia en la Asamblea. Yo, por ejemplo, vería una Asamblea respaldando la iniciativa que tome el presidente en materia de seguridad, porque no creo que necesite mayores de leyes, ya se han hecho 9 leyes en la asamblea pasada por el tema seguridad, no creo que necesite mayormente leyes para luchar con mano dura contra la delincuencia. Ahí la asamblea que tiene que hacer es darle un respaldo político para que la delincuencia entienda que en esta lucha no solamente está el presidente de la República, sino hay 137 legisladores que cobijan a toda la votación del país en esta democracia representativa, respaldando obviamente las iniciativas del presidente de la República en materia de seguridad. Ahora, señor Serrano, en esta visión de un Partido Social Cristiano cohesionado,
Usted menciona que Cynthia Viteri se alejó del Partido Social Cristiano, que nunca estuvo afiliada, sin embargo sí lo estaba a Madera de Guerrero. ¿Dónde queda Madera de Guerrero? Y dentro de ese contexto, ¿tienen ustedes la aspiración de conquistar nuevamente el municipio de Guayaquil, las autoridades de Guayas? ¿Cuál es la visión sobre los perfiles, la planificación a corto plazo, más allá del bloque que han logrado en la Asamblea Nacional? ¿Cómo se manejará ese espacio de Madera de Guerrero con Partido Social Cristiano y su visión de cara a reconquistar un espacio bastante importante que perdieron en las seccionales pasadas? Bueno, el objetivo de recuperar Guayaquil es el objetivo importantísimo para el Partido Social Cristiano, sin duda alguna. Sí, en eso no vamos a claudicar jamás. Dos, Madera de Guerrero es parte del Partido Social Cristiano. Por eso, al igual que al resto de social cristianos, sí nos llamó la atención las declaraciones de la exalcaldesa cuando dijo que se aparta del Partido Social Cristiano. Entonces yo me quedé con esa, no he preguntado tampoco por qué esa decisión, pero ella fue la que lo dijo, no nosotros, y bueno, ya ni modo. Desde allí no hemos vuelto a saber nada de la señora. Lo más importante es que el partido continúa, el partido avanza, vamos luchando, hemos crecido en esta elección, sumamos 215,000 votos adicionales, 215,000 votos en la lista nacional, que es el termómetro para medir el espacio del partido, de manera que eso sí nos dio satisfacciones, que hayamos aumentado en nuestra cantidad de votos. Tenemos obviamente que hacer muchos cambios importantes de tipo estratégicos en Guayas y en Guayaquil para lograr ese objetivo en las próximas elecciones y lograr recuperar el partido y posicionar el partido como estaba más antes. Ese sí es uno de los retos, y reto muy importante para el Partido Social Cristiano, recuperar esos espacios políticos que son fundamentales para continuar con ese cambio que se inició en Guayaquil con León Febres-Cordero, que continuó con Jaime, y que lamentablemente pues ahora ya no lo podemos hacer porque ya no tenemos la alcaldía de Guayaquil. Muchísimas gracias, Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano, por haber estado en este programa. Buenos días, Alfredo. Gracias, Javier, por la invitación. Un saludo cordial a todos ustedes. Que tengan un buen día.